Ya desarrollando nuestro programa en esta edición 238, quiero recordar a la audiencia que la posibilidad, aunque ínfima y muy volátil, de la autorización íntima del ser, considerando esa dificultad, ese estadio, sí puede realizarse, sí se puede llevar a cabo, sí puede lograrse. ¿Cuál sería esa única posibilidad? Recibir la ayuda de la gracia y de la verdad que emanan de lo alto, que descienden como divina fuente diamantina de luz y de manada el nutrimiento del ser hacia nosotros por misericordia en su compasión, para hacernos libres de la vida, esta mecánica que llevamos, esta automática que llevamos. Porque como Él es libre en toda su perfección, Él quiere que todas sus partes, como criaturas de Él u obra creadora, sean perfectas. Entonces la autorización íntima del ser es la obra que implica la perfección en sí mismo, de uno mismo en el ser, no en el yo. Porque el yo es imperfecto. El yo es lo contrario a la perfección. Por eso el fundamento del cristianismo verdadero o del conocimiento crístico es la negación de sí mismo. Porque quien se niega a sí mismo se está perfeccionando, se está purificando y está logrando la salvación. Esto es muy importante que lo podamos comprender, para que así podamos comenzar nuestros pasos en la senda hacia la liberación final, en el camino crístico, en el sendero iniciático, en la estación de la vía del drama cósmico en nuestro interior. Porque ciertamente el Cristo nos salva, pero el Cristo nos salva antes de hacerlo dentro de nosotros en forma, dijéramos, vivencial, experimental o de hecho, que eso implicaría, claro está, en un nivel muy mayor, prácticamente de segunda montaña, como se llamaba en la antigüedad, ese sendero de Job, ese sendero de Jonás, es decir, el del camino de la resurrección, que nos lleva al Cristo, pero necesariamente habría que pasar por la iniciación venusta o por la natividad o por la Navidad. Pero como eso no es, dijéramos, común, ni normal, ni usual, eso es muy escaso, muy extraño, es muy inusual, es muy excepcional. Porque recuerden las palabras que el Cristo dijo, ya sea en la voz de Krishna, ya sea en la voz de Jesús el Cristo, ya sea en la voz de cualquiera de los cristificados, sin quitarle valor al Cristo, que es el mayor de ellos, dice: de 1000 que me buscan, uno me encuentra; de 1000 que me encuentran, uno me sigue; de 1000 que me siguen, uno es mío. Entonces, eso sería como 1 al 1000 millón. Entonces, eso es una relación muy escasa. Y dentro de esa relación escasa, está claro que no están los 144.000 ahí. Entonces, esto es de reflexivo, porque incluyendo los 144.000, allí no hay encarnación del Cristo, porque si no la relación se cumpliera, matemáticamente hablando. Sin embargo, ¿qué es lo que quiero destacar y que reflexionemos? Es que, aunque la probabilidad es muy infinita de lograrlo,
a través del Cristo sí se puede lograr, pero no como el Cristo, dijéramos, histórico, no como el Cristo, dijéramos, que se desarrolló en las calzadas de Jerusalén, etcétera, no, sino el Cristo Salvador dentro de nosotros en su acepción o connotación antropológica y ontológica. Es decir, en el ser, para salvar al hombre, primero logrando que sea un hombre verdadero, así salvaría al animal intelectual y salvaría al hombre, pero también en su connotación o acepción o noción soteriológica, es decir, salvadora totalmente. Por eso en este caso sería Yeshua, que es el Salvador. Ahora bien, antes de que Él nazca en nosotros, esto hablando como meta, como aspiración, como exhortación de edificación dentro de nosotros hacia la luz, necesitamos primero conocerle, es decir, conocer, o en otras palabras necesitaríamos el conocimiento crístico, que es la cognición del Cristo dentro de nosotros. Entonces, mucho se sabe del Cristo histórico, y ciertamente no tanto, pero vamos a asumir que sabemos un poco, como información, claro está, no como sabiduría. Pero esa información no es el conocimiento crístico dentro de nosotros, porque no es cognitivo, es más bien perceptivo, o es cognitivo desde el punto de vista de información, desde el punto de vista de forma receptiva intelectual, pero no es cognición vivencial, que es lo que significa la cognición, porque la cognición implica en toda la presencia de nuestro ser aprender la verdad, lo real, la cosa en sí. Entonces, ¿quién tiene el conocimiento verdadero del Cristo sino Él mismo? Pero para que Él nos lo transfiera, necesitamos conocer cómo llegar a Él y después conocerlo a Él para poder llegar. Eso sería lo importante. ¿Por qué? Porque aunque el amor comienza con un destello de simpatía, estoy hablando del amor psicosexual liberador, el amor tántrico, pero no del tantrismo ese que se nos vende a nosotros a la última moda. No, estoy hablando del nacimiento segundo, el cual habló del Cristo a Nicodemo. De ese tantrismo es que estoy hablando, es decir, del conocimiento barakyánico del cristianismo verdadero, que es gnosis o que es gnosticismo, porque pertenece a la cognición de ese misterio. Ahora, volviendo al asunto crístico, dice Efesios 3:19, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Dice en Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, ciertamente, aquí no hay ninguna duda, confusión, y esto es perfecto, conceptualmente, de que el Cristo nos perfecciona y de que nos hace perfecto en la medida de su plenitud crística perfecta. Es decir, que solamente a través del conocimiento crístico y solamente a través de la iniciación crística, que implica la vivencia encarnada del Cristo dentro de nosotros, nos perfecciona. Es decir, que el Cristo fuera de alguien no logró la perfección. La perfección se logra cuando el Cristo nace en ese corazón humano para volverlo divino y humano al mismo tiempo. Entonces, si el Cristo no se reencarnara en una persona, no lo podría salvar. Es decir, que solamente la creencia no es suficiente con respecto a la perfección. Es decir, para lograr la perfección crística, no basta la creencia en el Cristo, no basta las buenas obras por caridad crística, no basta
la erudición crística en el sentido de los evangelios canónicos o no canónicos, en este caso apócrifos, sino que realmente la perfección viene dada de hecho por la encarnación del Cristo en alguien. En ese alguien se vuelve perfecto porque el Cristo se encarnó en él, porque si no, no fuese posible. Ahí es donde está la gracia encarnada, ahí es donde está la verdad encarnada. Y ese hecho realmente es antropológico, repito, porque se vuelve humano y humanizante, es soteriológico porque es el Salvador y es ontológico porque es el ser. Es decir, el ser es Dios dentro de nosotros. Claro está que estoy hablando de la ontología, de la antropología y de la soteriología gnóstica. No la catedrática, no la universitaria, no, sino la gnóstica. Es decir, por cognición, porque ese es un abismo de diferencia conceptual. Entonces, si la perfección radica en que lo perfecto llega a lo imperfecto para perfeccionarlo, tiene que encarnarse en él. Entonces, ¿cómo quedamos ahí? Entonces, no solamente la creencia nos transforma a nosotros, no. Si no produce un cambio superficial, sí, pero eso no es suficiente crísticamente porque está escrito que el Cristo nos perfecciona. Es decir, Dios quiere que seamos perfectos como Él es perfecto. Esas son palabras de Él, palabras del Evangelio, palabras teológicas de la Biblia. Repito, Dios quiere que su Hijo sea perfecto, que nosotros seamos perfectos como obra de Él, porque Él es perfecto. ¿La vida es para qué? Para eso, para que logremos la perfección. Y para eso tiene que haber un medio. ¿Cuál es el medio? Porque no es posible que en un mundo imperfecto logremos la perfección basado en lo perfecto, no. Entonces Dios, en su voluntad, en su inmanente omnisciencia y sabiduría infinita, nos aporta como amor al Cristo. Se encarna aquí y nos enseña el camino para conseguirlo a Él, es decir, para que le demos la oportunidad a Él para que se encarne en nosotros. No como un pensamiento, no. No como una creencia, no. Sino que Él respire por nuestro sistema respiratorio. Que Él vea por nuestros ojos. Que Él parle a través de nuestro lenguaje. Y que Él sienta cada sentimiento nuestro para que nos pueda transformar. Entonces esto implica realmente la encarnación del Cristo en el hombre verdadero. Pero esto pertenece a los misterios que estamos tratando de develar en algún nivel. Pero no tiene que ver con las creencias, hermanos, hermanas. No significa tampoco que vamos a renunciar al nivel de ser que tengamos. No, simple y llanamente estoy exhortando al verdadero devoto, al verdadero aspirante al Cristo, al verdadero... a la verdadera alma que quiera liberarse, que realmente el camino es encarnarlo a Él, porque esa es la enseñanza que Él trajo, pero no sesgada, no la que se ha publicado, no, sino que es la verdadera, en el sentido cognitivo. ¿Por qué? Porque así está escrito, un ejemplo, y está la exhortación en Efesios 4:3. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, ¿quién hace posible la unidad entre la fe y el conocimiento? Cristo. Es decir, repito, el Cristo dentro de nosotros unifica y profesa la fe y el conocimiento, es decir, la sabiduría. Actualmente el conocimiento está separado de la fe. ¿Por qué? Porque todo eso partió de aquel quebranto, dijéramos, impositivo, prácticamente conspirativo e ignorante e idolátrico de un Dios antropomórfico. De ese Dios antropomórfico, es decir, aquella deidad, aquel hombre chibú, pelo largo, anciano, en un trono de ignominia, por allá en los cielos, de perfección, lanzando rayos y truenos a esta humanidad doliente,
a ese, dijéramos, sofisma mental, a ese icono idolátrico o a ese Dios antropomórfico